Mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en el Salmo 14, versículos del 1 al 7, donde nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Dicen, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo que habla sobre la necedad y la corrupción del hombre está diciendo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Este salmista está diciendo que aquella persona que niega la existencia de Dios es una persona necia. Es una persona que ha cerrado su entendimiento. Todos en el mundo, seamos buenos o seamos malos, somos conscientes de que existe un creador. Es más fácil creer que esto que nosotros vemos y las cosas que no vemos fueron hechas por manos de un creador, que la existencia por accidente de una explosión, como enseña la ciencia humana, que todo lo que nosotros vemos fue creado de una gran masa de energía que explotó y salieron todo lo que nosotros vemos, los astros, los planetas, los cometas, las estrellas y todo cuanto existe. Se necesita tener una fe mucho más grande para creer esa barbaridad. Pero el necio se ha separado de Dios por voluntad propia, porque él es consciente de que existe un creador. Aún los demonios creen y tiemblan, y el hombre no puede estar por encima del entendimiento del mismo Satanás. El hombre es consciente, aunque diga que no. Simplemente no quiere aceptar la existencia de ese Dios. Precisamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta creación que nosotros vemos, y también las cosas celestiales que no vemos, que también fueron creadas por Dios, son la manifestación de la existencia del Creador y no podemos negarlo. Por eso es que el salmista dice el necio en su corazón. Necio es aquella persona que no tiene entendimiento. Es una persona que tiene el entendimiento entenebrecido. Y dice el versículo 2, porque Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La iniquidad del hombre se manifiesta precisamente porque no quiere aceptar los mandamientos de Dios. Necesitamos precisamente que el mismo Dios venga y entre en nuestro corazón para que nuestra mente sea cambiada. Aún nuestro entendimiento no puede percibir las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, él discierne todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. Qué gran privilegio nosotros al ser adoptados como hijos de Dios, porque vamos a tener la mente de Cristo. El evangelista Juan, que es el mismo apóstol Juan, en su evangelio, en el primer capítulo, en el versículo 11, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es precisamente porque tenemos un nuevo nacimiento,
Para tener la mentalidad de Cristo necesitamos nacer de nuevo. No hay otra alternativa porque nuestra naturaleza de maldad nos impide el acercarnos a Dios. Recordemos cuando el Señor Jesús estuvo allí en la cruz del Calvario y cuando dijo la última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que Él se separó del cuerpo. En ese momento hubo tiniebla, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las piedras se partieron. Pero lo más impresionante es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y era lo que separaba lugar santo al lugar santísimo. Queriendo decir que ahora en Cristo Jesús tenemos entrada segura a ese reino de los cielos. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El apóstol Pedro en su primera carta dice que ahora somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, ahora tenemos la luz que es Cristo Jesús. Una de las promesas que nos habla precisamente el libro de Apocalipsis es que vamos a tener como dueño de nuestras vidas al autor y consumador de la fe, a la estrella de la mañana. ¡Qué gran bendición! Pero para nosotros poder entender las cosas celestiales necesitamos un nuevo nacimiento, porque todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Versículo 4. No tienen discernimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquella persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero y cree en su existencia, la existencia de Dios, está protegido por el mismo Dios, porque Dios está protegiendo al que confía en Él. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso los necios tiemblan de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, y se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este último versículo es una profecía mesiánica de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Pero no era en su primera venida, sino ahora en su segunda venida, que no sabemos cuándo es. Porque los mismos discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 1, le preguntaron al Señor Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y el Señor Jesús les dijo que solamente mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será ese día, ni aún los ángeles del cielo. Pero lo bueno es que tenemos la esperanza de que un día, por segunda vez, este Mesías que ya vino en el siglo I, y la gente no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ya en su segunda venida todo ojo le verá. Y aquellas personas que lo despreciaron, que fue el mismo pueblo de Israel, lo van a reconocer como el Mesías cuando Él le muestre las heridas en sus manos y en sus pies. Qué gran bendición nosotros tenemos al aceptar a este justo que gobierna sobre los justificados. Y ya ha salido la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, y se gozará Jacob y se alegrará Israel. La alegría del justo es el Dios eterno. Es la salvación que viene del Creador de todas las cosas, al que muchos necios niegan su existencia. Ahora nosotros somos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amigo que me escucha, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que sea uno de los primeros en ver nuestros videos. Dios te bendiga.